Todo comenzó mucho antes del silencio del desierto. Comenzó en medio del ruido ensordecedor de la civilización. Imagina por un momento la ciudad de Jor, una metrópolis vibrante, llena de templos escalonados, mercados bulliciosos y dioses de piedra que no hablaban. Allí vivía un hombre llamado Ebro. No era un nómada errante vestido con harapos, era un ciudadano respetado, un hombre de negocios establecido, rodeado de comodidad, seguridad y familia. Tenía todo lo que un hombre de su época podía desear, excepto una cosa en un futuro. Su esposa Sarai era estéril. Y en el mundo antiguo, eso significaba que su apellido, su historia y su legado morirían con él. En medio de esa vida predecible, sucedió lo impensable. No fue un terremoto ni un rayo. Fue algo mucho más inquietante, una voz. Pero no era la voz de los ídolos mudos de Babilonia a los que estaban acostumbrados. Era una voz que no tenía forma, que no tenía estatua y que no pedía rituales vacíos. Era el Dios de la gloria, irrumpiendo en la historia humana con una orden radical. Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Detente un segundo a sentir el peso de esa frase. En la antigüedad, tu tierra y tu familia eran tu identidad, tu seguro de vida y tu protección legal. Salir de la casa de tu padre era un suicidio social, era cortar las raíces que te mantenían vivo. Dios no le dio un mapa, no le dijo ve al norte por 3 semanas y encontrarás un oasis. Simplemente le dijo vete a la tierra que te mostraré. Era una invitación a caminar con los ojos vendados, guiado solo por una promesa auditiva. Imagina la conversación esa noche. Abraham diciéndole a su padre y a su esposa que debían empacar todo. ¿A dónde vamos?, preguntarían. No lo sé, respondería él. ¿Por qué vamos?, insistiría Nan, porque una voz me lo dijo. Para el mundo lógico, Abram había perdido la razón. Para la historia eterna, Ebrom había encontrado la fe An, y así la caravana partió. Dejaron atrás la seguridad de los muros de Joro, para adentrarse en la hostilidad de lo desconocido. Imagina los primeros días de viaje en el sol abrasador, el polvo metiéndose en los pulmones, las miradas de duda de los sirvientes, el miedo en los ojos de Sarai. Cada paso que daban los alejaba más de todo lo que conocían. Caminaron cientos de kilómetros, cruzando ríos y desiertos, guiados solo por esa certeza interna que desafiaba toda lógica. Finalmente, llegaron a la tierra de Canaán, pero no encontraron un paraíso esperándolos. Encontraron una tierra ocupada por cananeos, tribus guerreras y hostiles, y para empeorar las cosas, la tierra estaba seca. No parecía una tierra de leche y miel, parecía un lugar de piedras y espinos. Abram pudo haber pensado, ¿me hiciste dejar mi casa para esto? Para ser un extranjero en una tierra ocupada. Pero fue allí, en medio de la imperfección del paisaje, donde la voz habló de nuevo, Ane, a tu descendencia daré esta tierra. Abram miró el suelo polvoriento, miró a su esposa estéril, y tomó una decisión que definiría su vida. An construyó un altar. No construyó una casa para vivir, construyó un altar para adorar. En medio de la incertidumbre, su primera reacción fue la adoración. Allí, bajo el cielo abierto de Sicom, el hombre urbano murió y nació el patriarca. Pero Abram no sabía que llegar a la tierra era la parte fácil. Lo difícil sería mantenerse en ella, cuando el hambre, el miedo y el silencio comenzaran a atacar. El viaje apenas había. Para comprender realmente esta historia, debemos detenernos en el tiempo. No podemos saltar de la promesa al milagro sin atravesar el desierto de la espera, porque es allí donde la mente humana comienza a quebrarse. Imagina que el tiempo deja de ser un aliado y se convierte en un verdugo lento y silencioso. No pasaron simplemente días o semanas tras la salida de Ur, pasaron estaciones enteras, lunas que crecían y menguaban una y otra vez sobre un campamento que envejecía. Abraham y Sara, que partieron con la adrenalina de una visión divina, ahora se enfrentaban a la erosión de la rutina. Imagina el despertar de Abraham cada mañana, el sol abrasador del desierto golpeando la entrada de su tienda, el dolor en sus articulaciones recordándole que tiene un día menos de vida, y el silencio absoluto de una cuna que no existe. La promesa de una gran nación comenzaba a sonar como un eco lejano, casi como un sueño febril que tuvo en su juventud. La presión social en aquel tiempo era una losa insoportable. En el mundo antiguo, un hombre sin hijos era un hombre sin futuro, un árbol seco destinado a ser cortado y olvidado. Imagina a Sara caminando por el campamento, sintiendo las miradas de sus propias siervas. No eran miradas de odio,
sino algo peor, eran miradas de lástima. Veía a las mujeres más jóvenes amamantando, escuchaba las risas de los niños corriendo entre las estacas de las tiendas, y cada risa infantil era una puñalada en su corazón. Ella, la esposa del patriarca, la mujer hermosa que reyes habían deseado, era biológicamente un callejón sin salida. La vergüenza no era solo privada, era pública. El padre de multitudes no era padre de nadie. Fue en este punto de quiebre psicológico donde Abraham, en su humanidad, intentó negociar con la realidad. Miró a su alrededor y vio a Eliezer, su mayordomo, un hombre fiel y capaz. La lógica le decía: Dios no me ha dado hijos, así que quizás la promesa es metafórica. Quizás mi legado será a través de mi siervo. Es el momento en que la fe se cansa de pelear y decide conformarse. Abraham estaba listo para firmar sus papeles de herencia y entregar todo a un extraño, asumiendo que Dios había cambiado de opinión o que él había entendido mal desde el principio. Pero entonces la voz rompió el silencio. No fue un susurro suave, fue una orden de salir al exterior. Dios sacó a Abraham de la seguridad de su tienda hacia la inmensidad de la noche del desierto. Imagina la escena: un anciano pequeño y frágil, bajo la bóveda celeste más impresionante que puedas concebir. Sin la contaminación lumínica moderna, el cielo del desierto es un abismo de luz, con la Vía Láctea atravesando el horizonte como un río de fuego blanco. Mira ahora los cielos, le dijo la voz, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Abraham alzó la vista. 1, 10, 100, 1000. Su mente colapsó ante la magnitud. Matemáticamente era imposible contarlas. Y ahí, bajo esa inmensidad aplastante, Dios le dio la estocada final a su lógica. Así será tu descendencia. No era una promesa racional. Era una provocación. Dios le estaba pidiendo que creyera que su cuerpo, casi muerto, podría generar tanta vida como el universo mismo. Y en ese momento ocurrió el milagro invisible. Abraham creyó, no porque viera una señal física, sino porque decidió confiar en el arquitecto de esas estrellas, más que en la limitación de su propia biología. Sin embargo, Dios sabía que la mente humana necesita garantías tangibles. Lo que sucedió después es uno de los momentos más oscuros, misteriosos y aterradores de la historia bíblica. Algo que a menudo pasamos por alto, pero que define la gravedad de este pacto. Dios le ordenó a Abraham preparar un ritual antiguo, una ceremonia de sangre. Le pidió traer una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años, junto con una tórtola y un palomino. Abraham entendía este lenguaje. En la antigüedad, cuando 2 reyes hacían un pacto inquebrantable, partían animales por la mitad y caminaban entre los pedazos sangrientos. El mensaje era visceral y macabro: si rompo este pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales. Abraham pasó horas preparando la escena. Partió las bestias, colocó una mitad frente a la otra, creando un pasillo de carne y sangre en medio del desierto. El sol comenzó a bajar y el escenario se tornó grotesco. El olor a sangre atrajo a las aves de rapiña. Buitres y aves carroñeras comenzaron a descender del cielo para devorar el sacrificio antes de que el pacto se consumara. Imagina a Abraham, un anciano agotado, con su túnica manchada de sudor y polvo, corriendo de un lado a otro, espantando a los buitres a gritos, agitando sus brazos, defendiendo la promesa con las pocas fuerzas que le quedaban. Esta es una imagen poderosa de la vida espiritual. A veces, la fe consiste simplemente en espantar a los buitres de la duda que intentan comerse tu esperanza antes de que Dios llegue. Finalmente, el sol se puso por completo. El agotamiento venció a Abraham y cayó en un sueño profundo, sobrenatural. El texto nos dice que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. No era una pesadilla común, era el peso de la santidad divina acercándose a la tierra. En esa oscuridad, Dios le reveló el futuro. No solo el nacimiento de su hijo, sino el destino de sus descendientes. Serían esclavos en tierra ajena por 400 años, pero saldrían con grandes riquezas. Dios no le ocultó el sufrimiento, le mostró la historia completa. Y entonces, en medio de la negrura absoluta, apareció algo imposible. Abraham, paralizado por el sueño divino, vio un horno humeante y una antorcha de fuego que se movía sola. Pero aquí está el detalle crucial: Abraham no caminó entre los animales. En un pacto normal, ambas partes caminan. Pero aquí, solo la antorcha de fuego cruzó por entre los animales partidos. Dios estaba firmando el contrato solo. Él estaba asumiendo toda la responsabilidad. Estaba diciendo a Abraham: tú no puedes cumplir este pacto, tu humanidad es demasiado frágil. Yo lo cumpliré por mí mismo. Fue la noche más intensa de su vida. Abraham despertó con la certeza del pacto grabada en su alma. Sin embargo,
El amanecer trajo de vuelta la realidad del desierto. La visión se desvaneció y el sol volvió a salir sobre una tienda vacía y una esposa estéril. A veces, las experiencias espirituales más altas son seguidas por los valles más profundos. A pesar de la antorcha, a pesar de las estrellas, el tiempo seguía pasando. Y fue en esta resaca espiritual, cuando la adrenalina de la visión bajó, que la paciencia de Sara se agotó definitivamente. La fe había sido fortalecida, sí, pero la carne estaba desesperada. Y cuando la desesperación toma el volante, los errores generacionales están a punto de nacer. Aunque la noche del pacto y la antorcha de fuego habían marcado el espíritu de Abraham, la mañana siguiente trajo consigo la misma realidad implacable. El vientre de Sara seguía cerrado. A veces, el peligro más grande para la fe no es la incredulidad, sino la impaciencia. Habían pasado ya 10 años desde que pisaron la tierra prometida. 10 años de esperar un milagro que no llegaba. Y fue aquí donde la lógica humana, fría y calculadora, decidió tomar el control. Sara, agotada por la vergüenza cultural y sintiéndose responsable del estancamiento de la promesa, tomó una decisión desesperada. No fue un acto de maldad, sino de sacrificio malentendido. Miró a su sierva egipcia, Agar, una mujer joven y fértil, y tramó un plan aceptado por las leyes de aquella época, pero ajeno al plan divino. Construir una familia a través de un vientre prestado. Imagina el dolor de Sara al proponer esto. Ninguna mujer entrega a su esposo a otra mujer por capricho. Lo hace cuando la esperanza propia ha muerto. Abraham, quizás cansado también de la espera, o quizás queriendo aliviar el dolor de su esposa, aceptó la propuesta sin consultar a Dios. Escuchó la voz de Sara en lugar de la voz del cielo. El plan funcionó según la biología, pero fue un desastre para el alma de la familia. Agar concibió de inmediato, y en ese instante, el equilibrio de poder en la tienda cambió violentamente. La sierva, que antes bajaba la cabeza, ahora caminaba con el orgullo de llevar la vida que su señora no podía engendrar. Sara, herida en su orgullo y devastada por el resultado de su propio plan, comenzó a tratarla con dureza. La casa de la promesa se convirtió en un campo de batalla de celos, resentimiento y huidas. De este conflicto nació Ismael. Cuando Ismael nació, Abraham tenía 86 años. Y aquí sucede algo que a menudo pasamos por alto. Abraham amó profundamente a Ismael. Para él, el problema estaba resuelto. Tenía un hijo, tenía un heredero. Abraham pensó que había ayudado a Dios a cumplir su palabra. Y debido a este arreglo humano, el cielo se cerró. Lo que siguió no fue una corrección inmediata, sino un silencio abrumador que duró 13 años. Imagina esos 13 años. Ismael crecía, aprendía a cazar, a montar, y Abraham le enseñaba sobre el Dios único, convencido de que ese niño era el cumplimiento de todo. Abraham se acomodó, se conformó con el plan B. Durante más de una década, no hubo visiones, no hubo ángeles, no hubo nuevas promesas, solo la rutina de un anciano criando a su hijo en el desierto. Abraham llegó a los 99 años. Sara tenía 89 años. Ya no eran solo viejos, eran ancianos en el final absoluto de sus vidas. La posibilidad biológica ya no era improbable, era risible. Pero Dios rompe el silencio cuando menos lo esperamos, y de la forma que menos imaginamos. Después de 13 años de mudez divina, Dios se apareció de nuevo a un Abraham de 99 años, pero esta vez se presentó con un nombre nuevo: Yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Esta presentación no fue casualidad. Le estaba diciendo a Abraham: tú intentaste hacerlo con tus fuerzas y creaste un conflicto. Yo soy el Todopoderoso, que actúa cuando las fuerzas humanas se han extinguido. En ese encuentro, Dios hizo algo radical. Cambió sus identidades. Abram, padre enaltecido, pasó a ser Abraham, padre de multitudes. Sarai pasó a ser Sara, princesa. Dios les cambió el nombre antes de cambiar su realidad. Les obligó a presentarse ante el mundo con títulos de realeza y fertilidad, cuando todavía no tenían nada más que un hijo producto de la carne y cuerpos marchitos. Y entonces, Dios soltó la bomba que destruyó la lógica de Abraham: a Sara, tu mujer. La bendeciré, y te dará un hijo. Abraham, el gigante de la fe, no pudo contenerse. Se postró sobre su rostro, pero no solo para adorar, sino para reírse. Fue una risa incrédula, una risa interna que decía: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Abraham incluso intentó negociar con Dios, pidiéndole que aceptara a Ismael como el heredero. Ojalá Ismael viva delante de ti.
exclamó. En otras palabras, San Dios, no compliques las cosas, ya tenemos un hijo, usa este, ya estamos muy viejos para empezar de nuevo. Pero Dios no acepta nuestros planes alternativos. Fue tajante. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, que significa Heiza. Dios estaba convirtiendo la risa de duda y cinismo de la pareja en el nombre de su propia alegría futura. Poco después, 3 visitantes misteriosos llegaron a la tienda bajo el calor del día. Mientras Abraham los atendía, uno de ellos reafirmó la fecha de aquí a 1 año volveré, y Sara tendrá un hijo. Sara, escuchando detrás de la cortina de la tienda, también se rió. No era una risa de felicidad, era la risa amarga de quien conoce la vejez, la menopausia y la decepción. Después de que me he desgastado, tendré placer, pensó Anne, pero la voz divina atravesó la tela de la tienda y los secretos del corazón con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Por qué se ha reído Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esa pregunta quedó flotando en el aire caliente del desierto, desafiando no solo a Sara, sino a todas las generaciones futuras. El escenario estaba listo para lo imposible. El tiempo de los humanos había terminado. El tiempo de El Shaddai había comenzado. Y tal como lo había anunciado la voz divina, en el tiempo exacto que la lógica humana consideraba imposible, sucedió. El cuerpo de Sara, que había sido un cementerio de esperanzas durante décadas, floreció. Imagina el impacto en el campamento cuando el vientre de una mujer de 90 años comenzó a crecer. Los murmullos de lástima se transformaron en un silencio de asombro, y finalmente en gritos de júbilo. Al nacer el niño, Abraham, con 100 años de vida marcados en su rostro, lo sostuvo en sus brazos temblorosos. Lo llamó Isaac, que significa risa, pero ya no era la risa cínica de la duda, ni la risa nerviosa de la incredulidad. Era la risa pura y desbordante de la victoria. Dios había transformado la broma cruel del tiempo en el testimonio más grande de su poder. Dios me ha hecho reír, dijo Sara, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Los años pasaron y el niño creció. Isaac no era solo un hijo, era la evidencia física de que Dios cumple su palabra. Era la pupila de los ojos de Abraham, el amor de su vida, la encarnación de todo por lo que había sufrido y esperado. Imagina a Abraham mirando a ese muchacho adolescente, viendo en él el futuro, las estrellas que había intentado contar aquella noche oscura. La vida parecía perfecta. La promesa estaba segura. El silencio se había llenado de risas. Pero la fe de Abraham debía graduarse. No es lo mismo confiar en Dios para recibir una bendición que confiar en Dios para entregarla. Llegó el día en que la voz regresó, pero esta vez no traía promesas de multiplicación, sino una demanda que helaría la sangre de cualquier padre. Abraham, dijo la voz, y él respondió con su habitual heme aquí. Entonces Dios pronunció las palabras más aterradoras que jamás hayan caído sobre un ser humano. Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Imagina el silencio que siguió a esa orden. Dios fue quirúrgico en su petición. No dijo sacrifica un cordero, ni siquiera sacrifica a tu hijo. Dijo a tu hijo, tu único, a quien amas. Dios estaba tocando el nervio más sensible, pidiéndole que destruyera con sus propias manos la misma promesa que él le había dado. Era una contradicción teológica y emocional absoluta. ¿Cómo podía Dios cumplir su promesa a través de Isaac? Si Isaac debía morir, lo sorprendente es la reacción de Abraham. No discutió, no negoció como lo hizo por Sodoma y Gomorra. Se levantó muy de mañana, ensilló su asno, cortó la leña y despertó a su hijo. Comenzó así un viaje de 3 días hacia el monte Moria. 3 días de agonía mental. Cada paso que daba alejaba a su hijo de la vida y lo acercaba a la muerte. Imagina mirar a tu hijo caminar a tu lado, escucharlo hablar, reír, mientras tú llevas el cuchillo en el cinto y el fuego en la mano, sabiendo que tú eres el verdugo designado. Al tercer día, alzaron la vista y vieron el lugar. Abraham dejó a sus siervos y cargó la leña del holocausto sobre la espalda de Isaac. Esta imagen es poderosa, en el hijo, cargando la madera de su propio sacrificio, mientras suben juntos la montaña. En medio del silencio, la voz inocente de Isaac rompió el corazón de su padre en Padre mío. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta debió desgarrar el alma de Abraham, pero su respuesta reveló una fe que había madurado a través de un siglo de pruebas. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham creía algo imposible, que si Dios le pedía matar a Isaac, Dios tendría que resucitarlo.
porque la promesa de Dios no puede mentir. Llegaron a la cima, construyeron el altar, acomodaron la leña, y llegó el momento de la verdad. Abraham ató a Isaac. El texto no menciona resistencia, hay una entrega mutua aquí. El anciano de más de 100 años, atando al joven fuerte, lo puso sobre la leña en Abraham. Extendió su mano y tomó el cuchillo. No fue un gesto teatral, estaba a un segundo de degollar su esperanza. Su obediencia fue total, había puesto a Dios por encima, incluso del regalo que Dios le había dado. En ese instante preciso, cuando el metal brillaba bajo el sol y el brazo bajaba, el ángel de Jehová gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él dijo: Heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham alzó la vista y escuchó un ruido en los matorrales. Un carnero estaba trabado por los cuernos en un zarzal. Dios había provisto el sustituto. Isaac fue desatado, y el carnero tomó su lugar. En esa montaña, Abraham llamó al lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Entendió que la provisión de Dios no siempre es dinero o comodidad. A veces, la provisión es una salida justo cuando todo parece perdido. Abraham bajó de esa montaña diferente a como subió. Había pasado la prueba final. Había demostrado que no adoraba la promesa, sino al prometedor. Y así, el hombre que salió de Or, sin saber a dónde iba, que miró las estrellas sin tener hijos, y que subió a la montaña dispuesto a perderlo todo, se convirtió en el padre de la fe. Su historia nos enseña que el silencio de Dios es solo el preludio de su mayor obra, y que cuando soltamos lo que más amamos en sus manos, es cuando realmente lo recibimos para siempre. Después de descender del monte Morea, Abraham ya no era el mismo. Había tocado el cielo y había mirado al abismo, regresando con la certeza absoluta de que Dios era su todo. Pero el tiempo, ese viajero incansable que los había acompañado desde Jor, finalmente comenzó a cobrar su precio más alto. La gran matriarca, Sara, la mujer que había desafiado a la naturaleza y reído ante lo imposible, exhaló su último aliento a los 127 años. Imagina el dolor de Abraham, aquel hombre que había soportado el hambre, la guerra y el silencio de Dios. Ahora se quebraba ante la pérdida de su compañera de batalla. El texto bíblico nos dice que Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. No hay fe que evite las lágrimas de la despedida. Y aquí sucede un hecho histórico fundamental. Abraham, el hombre a quien Dios le había prometido toda la tierra de Canaán, hasta ese momento no era dueño ni de un metro cuadrado de suelo. Vivía como extranjero, en tiendas prestadas. Ante la muerte de su esposa, Abraham se levantó y negoció con los hijos de Het. No pidió caridad, insistió en pagar el precio completo por la cueva de Macpela. Pagó 400 siclos de plata. Una fortuna, ¿por qué? Porque esa tumba fue la primera propiedad legal del pueblo de Dios en la tierra prometida. Fue un acto profético. Al enterrar a Sara allí, Abraham estaba clavando una estaca en el suelo y declarando: aunque yo no vea la plenitud de la promesa, mis huesos descansarán aquí porque esta tierra nos pertenece. Pero quedaba una misión pendiente. Abraham sabía que su tiempo se agotaba, y no podía permitir que Isaac, el hijo del milagro, se mezclara con las costumbres paganas de Canaán. Llamó a su siervo más fiel, probablemente aquel Eliezer que años atrás pensó que sería el heredero, y le hizo jurar que buscaría una esposa para Isaac, en su tierra natal, entre su parentela. Abraham no vería la multitud de descendientes, pero se aseguró de que el eslabón sagrado no se rompiera. Su fe no era solo para el presente, era una inversión para generaciones que él nunca conocería. Finalmente, a la edad de 175 años, el amigo de Dios exhaló el espíritu. La Biblia usa una frase hermosa: murió en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Sus hijos, Isaac e Ismael, se reunieron para enterrarlo. Allí, frente a la cueva de Macpila, los dos hermanos, separados por el conflicto pero unidos por la sangre, despidieron al hombre que cambió la historia de la humanidad. Abraham murió sin ver las estrellas convertidas en una nación. Murió viendo solo a un hijo, Isaac, y un par de nietos, Jacob y Esaú. Murió siendo dueño solo de una tumba en un campo. Para el ojo humano parecía poco, pero para el ojo de la fe lo tenía todo. Abraham nos enseñó que la verdadera fe no es recibir todo lo que quieres en vida, sino confiar tanto en Dios que eres capaz de saludar las promesas desde lejos, sabiendo que se cumplirán, aunque tú no estés para verlas. Hoy, miles de años después, millones de personas alrededor del mundo, judíos, cristianos y musulmanes, miran al cielo
y recuerdan a ese anciano nómada. Nosotros somos esas estrellas que él intentó contar aquella noche en el desierto. Su viaje nos recuerda que cuando escuchamos la voz de Dios y nos atrevemos a salir de nuestra comodidad, cuando confiamos en medio del silencio y entregamos lo que más amamos, nos convertimos en parte de una historia eterna. La historia de Abraham terminó, pero la fe que él encendió sigue ardiendo en el corazón de cada uno de nosotros. Esta fue la vida de Abraham, pero la historia de la fe apenas comienza. Si este relato tocó tu corazón o te dio fuerzas para seguir esperando tu propio milagro en medio del silencio, no te vayas sin dejar una huella. Comenta la palabra fe si crees que tu promesa también llegará, por mucho que tarde, y asegúrate de seguirnos, porque en los próximos videos entraremos en la vida del hijo de la promesa, Isaac, y en la historia de un engañador llamado Jacob. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima.